¿Qué pasaría si el verdadero Satoshi Nakamoto apareciera? En algún lugar del mundo podría estar viviendo en silencio la persona que cambió el sistema financiero sin disparar una sola bala. Hola, hoy vamos a explorar una de las preguntas más impactantes del mundo digital. ¿Qué pasaría si el verdadero Satoshi Nakamoto apareciera? Sí, el creador de Bitcoin, el responsable de una revolución tecnológica que cambió cómo entendemos el dinero, la confianza y hasta el poder. Durante más de 15 años nadie ha sabido quién es realmente, ni gobiernos, ni bancos, ni hackers. Pero, ¿y si mañana en una conferencia internacional o en una publicación en línea, Satoshi dijera, sí, yo soy el creador de Bitcoin? ¿Y si se comprueba la veracidad de esto, qué pasaría? ¿Colapsaría el mercado? ¿Se acabaría la descentralización? ¿O el mito se transformaría en algo aún más poderoso? Quédate hasta el final porque vamos a imaginar todos los escenarios posibles, económicos, políticos, tecnológicos e incluso filosóficos. Y te haré una pregunta clave. ¿Queremos realmente saber quién es Satoshi? El origen del misterio. Todo comenzó en el 2008. El mundo atravesaba una de las peores crisis financieras de la historia moderna. Los bancos colapsaban, los gobiernos imprimían dinero sin control y millones de personas perdían sus ahorros. En ese contexto, un usuario anónimo bajo el nombre de Satoshi Nakamoto publicó un documento de solo 9 páginas titulado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer. A simple vista era una propuesta técnica, pero en realidad era una declaración de independencia del dinero. En enero del 2009 lanzó la red de Bitcoin y minó el bloque Génesis, el primero de todos. Dentro de ese bloque dejó un mensaje oculto. El canciller al borde de un segundo rescate para los bancos. No fue casualidad, fue una crítica directa al sistema financiero tradicional. Durante los siguientes meses, Satoshi se comunicó con otros programadores por correo y foros, entre ellos Hal Finney, uno de los primeros en ejecutar el software y recibir la primera transacción de Bitcoin. Pero en 2010, Satoshi desapareció, dejó de responder mensajes, entregó el control del proyecto a otros desarrolladores y nunca más volvió a aparecer. Las teorías más famosas. Desde entonces, Internet ha intentado descubrir quién era, y las teorías son casi de ciencia ficción. Hal Finney, el primer receptor de Bitcoin, programador brillante y amante de la criptografía, vivía cerca de un hombre llamado Dorian Nakamoto. Murió en el 2014. Algunos creen que era él o que trabajó junto a Satoshi. Nick Szabo, un pionero en contratos inteligentes. Su escritura y estilo técnico son sorprendentemente parecidos a los del white paper. Adam Back, creador de Hashcash, una tecnología que Satoshi citó. Craig Wright, un empresario australiano que afirma ser Satoshi, pero cuya evidencia ha sido ampliamente desacreditada. Incluso Elon Musk ha sido acusado en teorías virales, aunque él lo ha negado todo. Lo curioso es que nadie ha podido demostrarlo, y la única prueba irrefutable sería firmar un mensaje con las claves privadas de las primeras direcciones de Bitcoin minadas por Satoshi. Nadie más podría hacerlo, y esa sería la señal de su resurrección. El poder del anonimato. ¿Por qué este anonimato importa tanto? Porque Bitcoin se construyó sobre la idea de descentralización total, sin gobiernos, sin bancos, sin líderes. Satoshi diseñó un sistema que no depende de la confianza en personas, sino en matemáticas y consenso. Si su identidad saliera a la luz, el proyecto podría perder parte de esa mística. Ya no sería una creación de todos, sino la invención de alguien. Además, su aparición lo convertiría en una figura política y económica con influencia que muchos presidentes, gobiernos, corporaciones y medios lo perseguirían. Cada palabra suya movería miles de millones de dólares. Su anonimato entonces es su protección y también la de Bitcoin.
el regreso confirmado. Imaginemos que un día cualquiera en Twitter, en un foro o en televisión, aparece un mensaje firmado criptográficamente. Soy Satoshi Nakamoto y puedo probarlo. El mundo colapsa. En minutos los precios de Bitcoin se disparan. Los medios anuncian la reaparición del siglo. El hashtag Satoshi is back se vuelve tendencia global. Algunos lo ven como el renacimiento de la revolución digital, otros como el inicio del fin. Si decide hablar públicamente, su primera entrevista sería más vista que la de cualquier presidente. Las cámaras, las teorías, los memes y los debates, todo el planeta giraría en torno a esa revelación. Pero, ¿qué pasa después del shock mediático? Impacto económico global. Satoshi Nakamoto posee aproximadamente 1 millón de bitcoins minados entre 2009 y 2010. Eso representa cerca del 5% del suministro total de bitcoin. A precios actuales equivaldría a decenas de miles de millones de dólares. Si se movieran esos fondos, aunque sea una fracción, el mercado entraría en pánico inmediato. Las ballenas venderían, los traders entrarían en pánico, los exchanges colapsarían temporalmente. Pero también podría pasar lo contrario. Si Satoshi dijera, no voy a vender ni un Satoshi, Bitcoin pertenece al mundo, el precio podría dispararse como nunca antes. Además, su regreso tendría implicancias fiscales y legales. ¿Tendría que pagar impuestos? ¿En qué país? ¿Quién tendría jurisdicción sobre él? Las agencias gubernamentales no tardarían en intentar rastrearlo, regularlo o incluso citarlo judicialmente. Y no olvidemos la reacción del sistema bancario. Para ellos, su regreso sería una amenaza directa a la estabilidad monetaria. Consecuencias legales y políticas. Si Satoshi vive en un país con leyes severas sobre criptomonedas, como China o Estados Unidos, podría enfrentar procesos legales inmediatos. Algunos gobiernos podrían acusarlo de facilitar lavado de dinero o evasión fiscal global. Otros, en cambio, podrían verlo como una figura casi mesiánica, invitándolo a hablar en foros internacionales o incluso asesorar en políticas tecnológicas. Los países más autoritarios intentarían controlarlo o silenciarlo, los más liberales aliarse con él. Su sola existencia reconfiguraría el tablero geopolítico financiero, y Bitcoin dejaría de ser solo una moneda para convertirse en un símbolo político. Impacto filosófico y cultural. Más allá del dinero, el regreso de Satoshi sería un terremoto filosófico. Bitcoin nació como una idea. No confíes en los bancos, confía en el código. Si aparece el creador, la fe cambiaría de lugar. Algunos empezarían a seguirlo como si fuera un profeta. Otros lo acusarían de destruir el mito. Podríamos ver una división en la comunidad. Los satoshistas, que seguirían su visión original, y los descentralistas, que defenderían la independencia total del código. Incluso podría surgir un nuevo movimiento cripto liderado por él, con una versión mejorada de Bitcoin, quizá con mayor privacidad o velocidad. Una nueva cadena, un Bitcoin 2.0. Innovación y futuro. El regreso de Satoshi inspiraría una nueva ola de desarrolladores, inversores y soñadores. El interés global por la tecnología blockchain se multiplicaría. Las universidades ofrecerían nuevos programas, los gobiernos acelerarían sus proyectos de monedas digitales y el mundo financiero se adaptaría o moriría. Pero también generaría miedo. ¿Y si esa figura tan poderosa cambia de opinión? ¿Y si decide actualizar el protocolo de Bitcoin por el bien común? ¿O si sus ideas chocan con las de la comunidad actual? El mito de la descentralización podría tambalearse. ¿Y si nunca aparece? Tal vez esa sea la verdadera lección. Satoshi pudo desaparecer por decisión, no por miedo, sino por filosofía. Porque quizás entendió que para que Bitcoin funcione, él no debía existir. Y en ese silencio nos dejó una idea más poderosa que cualquier identidad. El valor no está en quién lo creó, sino en que ya nadie puede detenerlo. Si el verdadero Satoshi Nakamoto se revela, el mundo cambiaría para siempre.
el precio de Bitcoin, el poder de los gobiernos, la misma idea del dinero y sobre todo la fe en la descentralización. Pero si nunca aparece, su leyenda seguirá viva, como un recordatorio de que el conocimiento puede cambiar el mundo sin pedir permiso a nadie. Así que dime tú, ¿prefieres conocer la verdad o conservar el mito? Déjalo en los comentarios, y si este video te hizo pensar, dale like, suscríbete y activa la campanita.